Capítulo 31. Marea baja. El agua negra y opaca de repente surgió y hervía, como si una criatura viviente tratara desesperadamente de evitar la pálida luz del amanecer que se avecinaba. Sunny se levantó lentamente y, después de pensarlo un poco, se acercó cuidadosamente al borde de la plataforma de piedra. Mirando hacia abajo, parpadeó y luego se arrodilló para asegurarse de que lo que vio no era una ilusión. El mar parecía estar retrocediendo. Lentamente al principio, y luego cada vez más deprisa, el nivel del agua iba bajando. La formación circular de piedra en la que se había refugiado apenas sobresalía de las olas, pero ahora había metros y metros de roca húmeda entre él y la inquieta superficie del mar. A medida que el sol subía, la monstruosa marea menguante continuaba. Pronto, Sunny se encontró de pie al borde de un alto acantilado, con una caída de 100 metros que le separaba de las agitadas aguas. Bajo él, la formación rocosa se ensanchaba y cambiaba de forma. Sin embargo, desde su posición ventajosa, era difícil determinar qué forma era exactamente. En ese momento, la oscura superficie del agua empezó a ser perforada aquí y allá por afiladas cuchillas carmesí. Al descender aún más, fue como si un bosque carmesí surgiera lentamente de las negras profundidades. Los árboles estaban hechos de algo parecido al coral, crecían caóticamente unos dentro de otros y se extendían hacia el cielo. Eran de tamaño colosal, con protuberancias irregulares que se entrelazaban y fundían entre sí, con un aspecto monumental y espeluznante en la realidad negra y roja del vacío iluminado por el sol. El laberinto formado por este extraño arrecife se extendía hasta donde alcanzaba la vista de Sunny, roto aquí y allá por acantilados salientes, abismos repentinos y accidentes naturales distantes. Media hora después, completamente conmocionado, Sunny miró hacia abajo y se dio cuenta de que el mar había desaparecido por completo. Si no fuera por las algas negras que quedan colgando de rocas húmedas y pilares escarlata de coral, incluso dudaría si alguna vez estuvo allí. Su pequeña isla circular se había convertido en la cima de un extraño acantilado imponente e irregular. Mirando hacia abajo, sintió que su cabeza daba vueltas. Para entonces, la noche ya se había retirado por completo, dejando que la mañana finalmente tomara su lugar. No estoy viendo cosas, ¿verdad? ¿Qué hechizo fue ese? A pesar de la repentina desaparición del mar oscuro y sus monstruos ocultos, Sunny no tenía prisa por bajar de su plataforma circular de piedra. En primer lugar, pensó que si el mar era capaz de desaparecer, seguramente era capaz de volver, tal vez en cualquier momento. En segundo lugar, no sabía qué peligros escondía el laberinto de coral. Tal vez había algo aún más aterrador que el dueño del tentáculo gigante allí abajo. Pero eso no significaba que no iba a explorar. Volviendo a su lugar en el medio de la plataforma, Sunny se sentó y ordenó a su sombra que se separara de su cuerpo. Luego, tomando el control, se acercó al borde de la plataforma y se deslizó ágilmente hacia abajo. Moviéndose habitualmente de una sombra a otra, comenzó el descenso. En este momento, Sunny se alegró de que las sombras no tuvieran peso y no se vieran afectadas por la gravedad. Mientras la sombra estaba ocupada bajando, Sunny bostezó. Dime, ¿no crees que necesitas un nombre? Aunque su sombra ya estaba demasiado lejos para oírle, aún podían comunicarse a través de su conexión compartida. Por supuesto, el hecho de que pudieran no significaba que lo hiciera. La sombra era algo taciturna, sobre todo porque no tenía cuerdas vocales y no podía hablar. Además, su temperamento no era tan bueno. ¿Qué tal, Shameless? ¿No? ¿Qué tal, Sombra? ¿Tampoco? ¿Qué tal algo más simple, como, qué? Bueno, ¿tienes alguna sugerencia entonces? Muy bien, muy bien. Vamos a archivar esta conversación para más tarde. Para cuando terminó con este breve monólogo, la sombra ya había llegado al fondo del acantilado. El alcance de Shadow Control no era ilimitado, pero apenas era suficiente para explorar sus alrededores más cercanos. Al entrar en el laberinto, Sunny se dio cuenta de que era extremadamente desorientador y enrevesado.
Los caminos entre los pilares de coral eran a veces anchos, a veces estrechos. Se retorcían y giraban sin ninguna lógica, llevando a menudo a callejones sin salida o incluso de vuelta al punto de partida. Además, algunos caminos se adentraban en el interior de los montículos de coral, convirtiéndose en oscuros túneles. El laberinto era vasto y de múltiples capas, haciendo que a Sunny le doliera la cabeza tras múltiples intentos infructuosos de memorizar la disposición de los caminos más cercanos. Al final, envió a la sombra hacia arriba, obligándola a encaramarse al bosque carmesí y a empezar a saltar de una afilada hoja de coral a otra, sabiendo muy bien que él mismo no sería capaz de hacer lo mismo. Pronto, rodeó el extraño acantilado y se congeló, asustado por la vista de lo que estaba sucediendo a su sombra. Allí, el cadáver de la criatura gigante parecida a un tiburón que lo había perseguido brevemente la noche anterior yacía en el suelo, los pilares de coral a su alrededor se rompían y rompían. Más precisamente, la mitad estaba allí, con grotescas entrañas que se derramaban de la terrible herida y se extendían muy lejos en la distancia. La otra mitad se había ido, como si nunca hubiera existido. Alrededor del cadáver, cientos de monstruos más pequeños corrían, arrancando y devorando su carne poco a poco. Cada uno de ellos tenía unos 2,5 metros de altura, parecía una extraña mezcla de un cangrejo demoníaco, un centauro y una pesadilla. Tenían 4 pares de patas largas y segmentadas que terminaban en protuberancias en forma de guadaña. En la parte delantera, un torso humano sobresalía del caparazón, también revestido de una gruesa armadura quitinosa. La cabeza, si es que la palabra era adecuada, estaba situada directamente sobre el torso, sin cuello entre ambos. Tenía 2 estrechas aberturas para los ojos y una boca de aspecto viscoso con varias mandíbulas viscosas. En lugar de manos, los monstruos tenían 2 enormes pinzas. En ese momento, todos utilizaban las tenazas para arrancar trozos de carne del cadáver disecado y metérselos en la boca. De vez en cuando, estallaba una pelea por un trozo de carne especialmente jugoso, que acababa con unos cuantos monstruos despedazados y devorados rápidamente por los vencedores. Sunny tragó. Tanto porque la vista de monstruos poderosos y fuertemente blindados lo puso nervioso como porque al mirarlos festejando, de repente sintió mucha hambre. Cada uno de ellos parece un problema. Y hay cientos de ellos. Su suerte, como siempre, fue horrible. Al menos no tengo que preguntarme por qué el laberinto está tan vacío. Todos los habitantes están de fiesta. Sintiéndose un poco comprensivo acerca de dar la espalda a su sombra a los monstruos, Sunny le ordenó que mirara hacia atrás y estudiara el acantilado en el que se estaba refugiando. Algo al respecto lo estaba haciendo sentir incómodo. La sombra se dio la vuelta y miró hacia arriba, contemplando el acantilado de forma extraña. Sunny tardó unos minutos en cambiar su perspectiva y reconocerla por lo que era. Es decir, un dedo. Eso es una mano. Es decir, ¿una espada? Parpadeó. Es una estatua. Efectivamente, el acantilado estaba hecho por el hombre. Era una estatua antigua y colosal de al menos 200 metros de altura. Su tamaño era tan descomunal que asombraba. Por lo que Sunny pudo ver, representaba a un caballero vestido con una elaborada armadura de placas, con 7 estrellas brillantes talladas en su coraza. En sus manos sostenía una espada gigantesca, apuntando al suelo. Sin embargo, lo más sorprendente era que al gigantesco caballero de piedra le faltaba la cabeza. De hecho, la plataforma circular sobre la que estaba Sunny resultó ser la parte superior de su cuello. Y, por lo que parecía, la cabeza no había desaparecido a propósito, era como si algo, o alguien, se la hubiera arrancado violentamente en algún momento del pasado remoto. Sunny caminó alrededor de la plataforma, mirando hacia abajo desde todos los lados, pero no notó que la cabeza yacía cerca. ¿Qué demonios es este lugar? Sin ninguna pista para encontrar la respuesta, llevó su sombra de regreso al cuello del gigante y se instaló en el borde occidental de la misma, estudiando a los monstruos que se deleitaban. No se movió hasta que el sol estaba a punto de ponerse.
Tal y como Sunny esperaba, en cuanto el sol tocó el horizonte, se oyó un estruendo ensordecedor procedente de algún lugar de abajo. Los monstruos interrumpieron al instante su festín y se escabulleron, algunos escondiéndose dentro de los pilares de coral, otros simplemente enterrándose en el suelo blando. Unos minutos más tarde, aparecieron las primeras corrientes de agua negra en el laberinto. Su volumen creció rápidamente y pronto una inundación apocalíptica devoró todo a su alrededor. El mar volvía con la llegada de la noche. Sunny miró fijamente este proceso inimaginable, con pensamientos agitándose en su cabeza. En una hora, la plataforma circular era lo único sobre las aguas oscuras una vez más. Capítulo 32. Tomar una decisión. Con el estómago vacío y la cabeza llena de pensamientos, Sunny regresó al centro de la plataforma y se sentó. Después de un rato, hizo una seña a su sombra y dijo: Despiértame si pasa algo. Luego, cerró los ojos y trató de quedarse dormido. Su conciencia se deslizó rápidamente en el dulce abrazo de la oscuridad, dándole a Sunny un descanso muy necesario. En medio de la noche, sin embargo, un impulso repentino lo despertó. Sunny se puso de pie de un salto, su mente aturdida llena de tensa aprensión. Temía que el dueño del tentáculo gigante hubiera regresado para terminar el trabajo. O tal vez algún otro horror de las profundidades lo había sentido y decidió comer carne humana. Sin embargo, el mar estaba tranquilo y calmado. No escuchó ninguna anormalidad alrededor de la estatua del caballero. ¿Qué es? Susurró Sunny, dirigiéndose a la sombra. La sombra lo señaló silenciosamente en una dirección particular. Girando la cabeza, Sunny entrecerró los ojos. Rápidamente entendió por qué era una buena idea despertarse. De lo contrario, no habría podido ver. Allá afuera, a lo lejos, a pocos kilómetros de distancia, una pequeña luz naranja brillaba en la oscuridad. Sus reflejos subían y bajaban con el movimiento de las olas. Estaba demasiado lejos para distinguir cualquier detalle, así que Sunny solo lo miró por un momento. Muy pronto, la luz desapareció. ¿Otros durmientes? ¿Fenómeno natural? ¿O algún monstruo tendiendo una trampa? Los recuerdos de criaturas de pesadilla de aguas profundas inmediatamente vinieron a su mente. Sacudiendo la cabeza, Sunny se recostó e intentó volver a su sueño. Sin embargo, esta vez el sueño se le escapaba. Los dolores de hambre todavía no eran insoportables, sino que lentamente se volvían más y más intensos. La sed, sin embargo, era peor. Al final, permaneció despierto hasta que el sol salió de nuevo, enviando el mar oscuro en retirada. Tan pronto como llegó la mañana, los monstruos de pinza se arrastraron hacia atrás desde sus escondites y corrieron hacia el cadáver gigante para continuar su fiesta. Sunny los observó durante algún tiempo y luego caminó hacia el lado opuesto de la plataforma para echar un vistazo en la dirección donde había visto la misteriosa luz la noche anterior. A una distancia considerable de la estatua sin cabeza, a 5 o 6 kilómetros de distancia, el suelo se elevó naturalmente y formó algo parecido a una colina. En la cima de esa colina, un pilar de coral especialmente masivo se elevó hacia el cielo. Por lo que parece, sus ramas superiores eran lo suficientemente altas como para permanecer por encima del agua en la noche. Varias ideas irrumpieron en la cabeza de Sunny, pero al final, solo dos preguntas eran realmente importantes. En primer lugar, ¿sería capaz de encontrar el camino a través del laberinto y recorrer esa distancia durante el día? Y lo que es más importante, ¿debería intentarlo? Después de todo, no había indicios de que la fuente de la luz misteriosa fuera algo beneficioso, en lugar de terrible y mortal. Al no disponer de información suficiente para tomar una decisión, Sunny se dedicó a estudiar a los monstruos. Sin embargo, envió a la sombra a investigar tan adentro del laberinto como se lo permitía el alcance del control de sombras, con la esperanza de trazar al menos el principio del camino que podría conducirlo a esa colina.
Lógicamente hablando, estaba tan seguro encima de la estatua sin cabeza como probablemente podría estar en este extraño lugar. El único problema era que iba a morir pronto a causa de la sed o el hambre. Ambos problemas tenían solución si se aventuraba a bajar. Podía desalinizar el agua de mar de varias formas que le había enseñado el maestro Julius, con materiales que estaban presentes prácticamente en todas partes del reino de los sueños. También podía preparar trampas y cazar un monstruo pinza para comer. Con su enorme tamaño, uno solo de ellos le bastaría para alimentarse durante semanas. Podía ver fácilmente tal rutina, cazar de día, regresar a la estatua al acercarse la noche. Probablemente fue su elección más segura. Sin embargo, esta forma de hacer las cosas carecía de un elemento vital, el potencial de mejora. Servía para mantener con vida a Sunny, pero no le daba esperanzas. Si estaba destinado a pasar el resto de su vida en la pequeña zona que rodeaba la estatua sin cabeza, devorando monstruos y temblando por la noche por miedo a ser devorado a su vez por algo más grande. Bueno, preferiría simplemente saltar y terminarlo ahora mismo. Eso significaba que la única opción que le quedaba era tratar de llegar a la fuente de la luz naranja. Y si Sunny realmente estaba tratando de intentarlo, tenía que hacerlo antes de que los monstruos de pinza terminaran de consumir el cadáver gigante. De esa manera, al menos, el segmento circundante del laberinto iba a estar libre de ellos. Firme en su elección, Sunny decidió dejar la estatua sin cabeza a la mañana siguiente. Pasaría el resto del día explorando caminos a través del laberinto y preparándose mentalmente. Con eso, cerró los ojos y concentró su percepción en la sombra en movimiento. En la noche, una tormenta repentina descendió sobre el mar oscuro. Sunny fue despertado por la sombra a tiempo para prepararse para los vientos aplastantes y la lluvia torrencial. Normalmente, la lluvia siempre le ponía de mal humor. Pero esta vez tenía demasiada sed para pensar en otra cosa que no fuera agua dulce. Permaneciendo agachado para no ser arrastrado por el viento hasta el borde de la plataforma, Sunny ahuecó las manos y esperó a que se llenaran de agua de lluvia. Entonces se las llevó a la boca y bebió con avidez. Rayos iluminaban todo sobre el agitado mar. Si alguien viera a Sunny ahora, habría notado una amplia sonrisa en su rostro. La tormenta siguió haciendo estragos durante varias horas. Sunny se agazapó en medio de la plataforma, soportando su furia. Más de una vez, una ola alta se estrellaba contra el cuello del caballero sin cabeza, amenazando con arrastrarlo. Pero Sunny se agarró con fuerza a los profundos surcos de la superficie de piedra de la plataforma, pegándose a ella como si fuera pegamento. Por la mañana, cuando la tormenta finalmente se disipó, todos sus músculos estaban doloridos. Pero no había tiempo que perder. Tan pronto como los monstruos regresaron al cadáver, con algunos rezagados siguiéndola rápidamente, se deslizó sobre el borde de la plataforma y comenzó a bajar ágilmente. Sunny tuvo que agradecer una vez más las clases de supervivencia en la naturaleza, ya que también le habían enseñado los fundamentos de la escalada en roca. El profesor Julius se empeñaba en dar a sus alumnos un curso intensivo de todas las formas posibles de travesía. Además, Sunny ya había explorado el camino óptimo para descender y memorizado los mejores agarres y muescas a los que agarrarse con la ayuda de su sombra. Pronto, sus pies finalmente tocaron el suelo. A pesar de que abandonar la seguridad de la estatua sin cabeza iba a ponerle en considerable peligro, Sunny sintió al instante que su humor mejoraba. Permanecer pasivo durante los 2 últimos días no encajaba bien con su carácter. Ahora, aunque su plan acabara en fracaso, al menos iba a caer haciendo algo que había decidido hacer. Intentar y fracasar era mejor que no intentarlo en absoluto. El barro negro era lo bastante profundo como para ralentizarle, pero no hasta el punto que había temido. Con algo de práctica, Sunny pronto fue capaz de caminar a una velocidad aceptable. Además, mientras se mantenía en la sombra, sus pasos eran ligeros y silenciosos, sin que el barro produjera ruidos.
Se dirigió a uno de los caminos que se suponía que lo llevarían a la colina distante y entró en la fresca sombra del laberinto carmesí. Inmediatamente, un sentimiento extraño envolvió su mente. Era como si el mundo más allá del laberinto ya no existiera, y todo lo que quedaba eran sus caminos retorcidos y oscuros. Esto casi parece interminable. Sacudiendo la cabeza, Sunny envió la sombra a explorar por delante, con la esperanza de ser notificado de cualquier peligro latente de antemano, y comenzó a avanzar. Su vida ahora dependía de si llegaría o no a la colina distante antes de que el sol comenzara a ponerse. Ni siquiera quería pensar en lo que pasaría si todavía estuviera dentro del laberinto una vez que el mar oscuro volviera en una inundación imparable. La sombra avanzaba delante de él, sin toparse con ningún obstáculo. A veces subía a lo alto para explorar la dirección de distintos caminos, lo que permitía a Sunny elegir la ruta óptima la mayoría de las veces. Sin embargo, aún tuvo que retroceder una o dos veces una distancia considerable, acabando en un callejón sin salida o en un camino que llevaba en la dirección equivocada. A pesar de eso, todo parecía ir bien. Sunny incluso tuvo tiempo de estudiar cuidadosamente el interior del laberinto, notando más detalles de su composición, así como una cantidad aterradora de huesos irreconocibles escondidos en el barro bajo sus pies. Debido a lo bien que iban las cosas, bajó un poco la guardia. Su arrogancia también tuvo la culpa, con sus exhaustivos preparativos y su hábil control del explorador de sombras. Sunny se dio inconscientemente una palmadita en el hombro y supuso que todo iba a ir bien. Por eso, cuando el barro directamente frente a él comenzó a moverse, llegó una fracción de segundo tarde para reaccionar. En el momento siguiente, una enorme pinza salió disparada del suelo y rasgó el aire, amenazando con cortar su cuerpo por la mitad con un golpe aplastante. Capítulo 33. Carroñero de caparazón. Mierda. Este era el único pensamiento en la cabeza de Sunny mientras caía torpemente hacia atrás, permitiendo que la tenaza se cerrara justo delante de su cara con un sonoro clac. Las cuchillas dentadas y quitinosas estaban tan cerca que podía ver claramente trozos de barro pegados a su superficie. Sunny cayó de espaldas, esquivando por poco el inesperado golpe. Lo bueno fue que consiguió evitar ser herido o incluso muerto. Lo malo era que estaba tendido en el suelo, incapaz de crear distancia rápidamente entre él y el atacante. La enorme tenaza seguía planeando sobre él. Justo cuando Sunny se dio cuenta, rodó desesperadamente hacia un lado. En el momento siguiente, la pinza se abalanzó, enviando pequeños temblores a través del barro. Si no fuera por su rápida reacción, el pecho de Sunny se habría derrumbado por ese golpe. Estaba empezando a ponerse de pie cuando la pinza se deslizó hacia los lados. Afortunadamente, Sunny estaba listo. En lugar de tratar de esquivar o bloquear el ataque, lo hizo, dejando que la pinza chocara con sus manos extendidas y amortiguando el golpe. Mientras sus brazos gritaban de dolor, Sunny usó la fuerza del golpe y permitió que su cuerpo volara por el aire. De esta manera, al menos, saldría del alcance de la pinza. Puede que no le hubieran enseñado a luchar, pero una cosa que sabía muy bien era cómo caer. En lugar de romperse el cuello o que el aterrizaje le quitara el aliento, preparó su cuerpo y rodó ágilmente antes de detenerse a cierta distancia del monstruo emboscado. Me retracto. Rodar es una parte integral de cualquier técnica respetable de lucha contra monstruos. Luego, levantó la vista, tratando de determinar la situación. Frente a él, el atacante finalmente se había mostrado. Se enterró debajo del barro, proyectando una vasta sombra sobre Sunny. Sus pequeños ojos estaban llenos de rabia, hambre y malicia. Era uno de los monstruos de pinza que había pasado tanto tiempo observando. Elevándose sobre él a casi 3 metros de altura, la voluminosa criatura movió sus mandíbulas y produjo un chillido discordante y penetrante. ¿Por qué no estás devorando el cadáver gigante con el resto de tus compañeros, cangrejo bastardo? Sin embargo, la respuesta a la indignada súplica de Sunny era bastante obvia. El monstruo parecía estar en bastante mal estado,
La mitad de sus 8 patas en forma de guadaña estaban rotas y había grietas en su grueso caparazón, cada una de las cuales resumaba una viscosa sangre azulada. Además, le faltaba uno de sus 2 brazos en pinza, que parecía haber sido arrancado por completo a la altura del hombro. Si no fuera por este estado patético, la criatura no habría tenido necesidad de esconderse en el barro, con la esperanza de atrapar presas fáciles. Podría haber seguido a los otros monstruos y haberse unido a la fiesta. Sunny tuvo la mala suerte de tropezar directamente con su emboscada. Había confiado demasiado en la capacidad de exploración de su sombra, olvidando que no era mucho más observadora que un humano despierto. También era ingrávida e inaudible, por eso el monstruo no reaccionó cuando la sombra había pasado por encima de su trampa un minuto antes. Por otro lado, Sunny también podría considerarse afortunado, por la misma lógica, no habría podido esquivar el repentino ataque de la criatura si no fuera por su estado lisiado y lento. Pero reflexionar sobre su suerte podría esperar hasta más tarde. En este momento, Sunny tenía algo mucho más urgente que hacer. Es decir, tratar de sobrevivir. Vuelve aquí. Ordenó a la sombra y saltó a un lado. En el segundo siguiente, el espacio que ocupaba un momento antes fue destrozado por el monstruo atacante. Su pesada pinza se estrelló contra el lateral de un pilar de coral, haciendo volar fragmentos carmesí en todas direcciones. Sunny recuperó el equilibrio y siguió avanzando. Esperaba que la voluminosa criatura herida y fuertemente blindada no pudiera igualar su velocidad, pero, por desgracia, resultó ser sorprendentemente ágil. Sus patas en forma de guadaña atravesaron el barro tras él y la tenaza ya volaba de nuevo por el aire, amenazando con decapitar al joven en cualquier momento. Sunny se agachó, esquivando la tenaza, y por fin tuvo un segundo de respiro. Sus ojos miraron a su alrededor, buscando desesperadamente algo que pudiera utilizar como arma. Casi al instante, se fijó en un hueso largo, liso y afilado dejado por alguna criatura desconocida que sobresalía del barro. Sin aminorar la marcha, se agachó, agarró el hueso y lo arrancó de un tirón. El hueso medía casi 1,5 metros de largo y terminaba en una punta estrecha y afilada. Era casi como una lanza. El problema era que, incluso con la longitud añadida de esta lanza improvisada, el alcance de ataque de Sunny seguía siendo menor que el del monstruo. También dudaba que fuera capaz de perforar el duro caparazón. En resumen, tenía que acercarse y apuntar a una de las grietas en la armadura de la criatura. Sin embargo, no se atrevió a hacerlo. A esa corta distancia, el monstruo podría aplastarlo fácilmente en una pasta usando solo su peso y su enorme marco. Una idea loca entró en la mente de Sunny. Un poco sorprendido, momentáneamente no pudo decidir si era producto de la audacia o la tontería. De cualquier manera, no estaba lo suficientemente loco como para considerarlo. En ese momento, la tenaza arremetió de nuevo. Esta vez, Sunny llegó un poco tarde para esquivarla y, como resultado, un dolor agudo le atravesó la pierna izquierda. Fue rozada por el filo de la tenaza. La mortaja del titiritero aguantó, no permitiendo que el monstruo sacara sangre, pero la fuerza del impacto fue suficiente para tirar a Sunny al suelo. No hubo tiempo para recuperarse. Cuando sus ojos se abrieron de par en par, Sunny entendió que era hora de actuar como loco. Entonces, en lugar de tratar de esquivar, dejó de moverse y permitió que el monstruo lo agarrara a través de su torso con la pinza. Inmediatamente, una terrible presión descendió sobre sus costillas. Sunny sintió como si fuera a partirse en dos, pero su armadura, recibida tras derrotar a un tirano despierto, resistió el aplastante mordisco de la tenaza del monstruo. Cada músculo de su cuerpo se tensó, retrasando el momento en que sus entrañas se convertirían en papilla. En el siguiente segundo, la sombra de Sunny cayó desde arriba, envolviéndose alrededor de la sábana santa del titiritero. Con las propiedades protectoras de la armadura mejoradas, pudo resistir mejor el abrazo pulverizante de la pinza.
Sunny y el monstruo parecían estar en un callejón sin salida. El joven no podía liberarse de las garras del monstruo, mientras que el monstruo no podía matar a la presa cortándola por la mitad con su pinza. Se miraron el uno al otro. Entonces, un fuego loco se encendió en los ojos de la criatura. Chasqueó sus mandíbulas y levantó a Sunny en el aire, acercándolo a su boca, obviamente con la intención de morderle la cabeza. ¿Por qué todo el mundo intenta comerme? ¿Soy tan sabroso? Sunny no luchó cuando el monstruo lo acercó a sus mandíbulas. Sabía que solo tenía una oportunidad de vivir. En el último momento, Sunny permitió que la sombra fluyera desde la sábana santa del titiritero sobre el hueso afilado que todavía estaba apretando en su mano. Luego, reunió todas sus fuerzas, se inclinó hacia adelante y empujó el hueso hacia adelante con tanta fuerza como pudo. Guiado por su mano, la lanza de hueso oscuro se disparó hacia adelante y atravesó el pequeño ojo de la criatura, hundiéndose profundamente. El otro ojo del monstruo se entrecerró. Apretando los dientes por el dolor insoportable en sus costillas, Sunny torció el hueso, tratando de hacer el mayor daño posible al cerebro de la criatura. Durante un par de segundos, no pasó nada. Luego, sintió que la presión sobre su cuerpo disminuía. La pinza se abrió, dejando caer a Sunny. Cuando golpeó el estado de ánimo, el monstruo descomunal también se estrelló contra el suelo. La lanza de hueso todavía sobresalía de su cabeza, bañada en las corrientes de líquido azul. Sunny gimió y exhaló un suspiro áspero y doloroso. Has matado a una bestia despierta, Kerepa Scavenger. Ha recibido una memoria, Azure Blade. Tu sombra se hace más fuerte. Capítulo 34. Solo el acero recuerda. Sunny estaba tendido en el barro, tratando de recuperar el aliento. La voz sutil del hechizo resonó en sus oídos. Tu sombra se hace más fuerte. Inmediatamente, sintió un ligero cambio. Su cuerpo se hizo un poco más fuerte, su visión un poco más aguda, su piel un poco más suave. El cambio fue mínimo, pero evidente. ¿Qué fue eso? Tenía una suposición, y fue fácil de confirmar. Sunny convocó a las runas. Fragmentos de sombra, 14 de octubre de 2000. Anteriormente, solo tenía 12 de los misteriosos fragmentos de sombras, sin conocimiento sobre cómo adquirir más. Ahora parecía que el proceso era automático, solo tenía que matar a un enemigo para absorber una parte de su sombra y mejorar su propio núcleo. Además, el número de fragmentos que podía recibir no estaba directamente relacionado con el número de enemigos abatidos. Después de pensar un poco, Sunny llegó a una conclusión preliminar: los núcleos de alma inactivos le daban un fragmento, mientras que los despiertos le daban 2. Sin embargo, solo contaban, más o menos, los enemigos a los que derrotaba directamente. Matar a la larva del rey de la montaña, una bestia inactiva, le había dado un fragmento de sombra. Acabar con el esclavista veterano, un humano inactivo, otro. El propio rey de la montaña era un tirano despierto, lo que significaba que tenía 5 núcleos despiertos. Con cada uno dándole a Sunny 2 fragmentos de sombra, terminó con un total de 12. Y ahora, después de matar al carroñero de caparazón, tenía 14. Curiosamente, no recibió ningún fragmento de las muertes de Shifty, Scaler y Hero, a pesar de que perecieron como resultado de sus maquinaciones. Parece que tuvo que acabar con un enemigo con sus propias manos para absorber una parte de su sombra. Bueno, o al menos convocando a un antiguo dios muerto. El proceso era bastante similar al modo en que los despertados normales aumentaban su poder, con la única diferencia de que los pasos de extracción y consumo del material correspondiente, los fragmentos de alma, se omitían en favor de la absorción instantánea. Eso significaba que los fragmentos de sombra no podían almacenarse y, por lo tanto, no podían comprarse ni intercambiarse.
No tendrá la oportunidad de recibirlos como recompensa por completar misiones, proporcionar servicios o vender varios botines. Si Sunny quería hacerse más fuerte, su única opción era luchar y matar. No hay vida pacífica para mí, supongo. Antes, Sunny pensaba que al menos podía elegir un camino relativamente seguro. Muchos despertados nunca abandonaron los confines de las ciudadelas humanas ni se enfrentaron a las criaturas de pesadilla, sino que optaron por realizar diversos trabajos en el reino de los sueños, igual que lo harían en el mundo real. Recibían pagos en forma de esquirlas de alma, que eran al mismo tiempo el combustible de la progresión de cada uno y la moneda universal dentro de las ciudadelas. Sunny nunca se propuso llevar una vida así, pero ni siquiera tener la posibilidad de elegir resultaba irritante. Por suerte, también había un lado positivo. Sin necesidad de usar fragmentos de alma para fortalecer su núcleo, podría gastar todo lo que ganara libremente y sin preocupaciones. Al fin y al cabo, después de matar a un enemigo y absorber los fragmentos de sombra, el fragmento de alma seguiría ahí, listo para ser recogido e intercambiado por algo que Sunny pudiera necesitar en el futuro. Eso lo haría efectivamente 2 veces más eficiente en términos de ingresos y gastos, lo cual no era una pequeña ventaja. Además, estaba el asunto del Shadow Core. Dado que tanto Sunny como su sombra estaban ligados a él, fortalecer el núcleo no solo aumentaría el poder de Sunny, sino que también potenciaría la sombra. Por lo tanto, si lo usara para potenciarse aún más, el efecto real se apilaría, produciendo una mejora doble. Así, por cada fragmento de sombra que recogiera, Sunny podría obtener el doble de beneficios que un despertado obtendría de un fragmento de alma. No está mal, no está nada mal. El futuro era brillante. Siempre que sobreviva y tenga la oportunidad de tener un futuro, por supuesto. Sentado, Sunny movió los ojos y encontró el grupo de runas que describían sus recuerdos. ¿Azure Blade había conseguido finalmente un arma? Memoria, Azure Blade. Rango de memoria, despierto. Tipo de memoria, arma. Descripción de la memoria, en esta orilla olvidada, solo el acero recuerda. Interesante. No muy informativo, pero interesante. Sunny invocó su nueva arma, e inmediatamente apareció en su mano una espada ligera y afilada. Medía aproximadamente 1 metro de largo, incluida la empuñadura. La hoja era recta y de un solo filo, y terminaba en una punta angulosa. Estaba forjada en acero azul celeste, con un hermoso diseño en capas. En lo más profundo del acero podían verse chispas blancas. La guarda transversal era minimalista y sencilla, y apenas protegía las manos del portador. Si Sunny supiera de armas frías, la habría llamado Tang Dao. Sin embargo, no tenía ni idea de esas cosas, todo lo que podía deducir era que la hoja era de un solo filo, lo que significaba que probablemente estaba pensada para acuchillar y cortar, no para perforar, y que el mango era lo bastante largo como para que cupieran 2 manos. Además, la espada era bonita. Convocó a la sombra y la hizo envolver alrededor de la hoja azure. Inmediatamente, el acero se volvió negro azulado, con una dispersión de chispas blancas. Parecía un cielo nocturno iluminado por las estrellas. Sunny se levantó y agitó la espada un par de veces, acostumbrándose a su peso. El borde afilado silbó mientras cortaba el aire. Bueno, ahora finalmente parezco un verdadero despertado. Después de eso, echó una mirada al cadáver del carroñero del caparazón y hizo una mueca. Esta parte no iba a ser agradable. Después de algún tiempo, logró abrir el caparazón agrietado y cortar algunas tiras de carne tierna y rosada. Tampoco se olvidó de extraer el cristal radiante del pecho de la bestia, el fragmento del alma. Sin mucha esperanza, trató de absorber el fragmento, recordando cómo se suponía que debía hacerse, tal como esperaba, no pasó nada. Realmente no son de uso directo para mí. Con un encogimiento de hombros, Sunny coloca el fragmento y la carne en una mochila improvisada que tejió de algas negras y miró al sol.
El día aún era joven. Aún tenía muchas posibilidades de llegar a la colina lejana antes de que volviera el mar. Sin embargo, su pierna izquierda se había golpeado en la pelea con la bestia carroñera, así que caminar no era tan fácil como antes. Apretó los dientes y empezó a cojear. Pasaron las horas. Debido a sus magulladuras y a su mayor vigilancia, el progreso de Sunny se ralentizó considerablemente. Sudaba y rechinaba los dientes, sintiendo dolor a cada paso. Y lo que es peor, cuanto más se adentraba en el laberinto, más confusos y enredados se volvían los caminos. Incluso con la ayuda de la sombra, tenía que retroceder constantemente y le costaba avanzar en la dirección correcta. Mierda, mierda, mierda. Si nada cambiaba, Sunny no alcanzaría su objetivo. Lo que significaba que sería aplastado hasta la muerte por el mar que regresaba. Sin permitirse pensar en la muerte, Sunny intentó caminar más deprisa. Sin embargo, no podía precipitarse, equivocarse de camino le habría quitado unos minutos preciosos, así que tenía que elegir el camino con cuidado. Además, no percatarse de otra emboscada podría acabar directamente con su vida. Maldición. Justo cuando comenzaba a sentirse desesperado, su sombra de repente vio algo que momentáneamente envió a Sunny a un estupor. A cierta distancia más abajo en el camino, más allá de unas pocas curvas, los corales se ensancharon, creando un pequeño claro. Y en medio de ese claro, alguien caminaba por el barro. Lo primero que vio Sunny fue piel clara, mucha piel. La chica, alta y ágil, solo vestía una falda improvisada y un tosco sujetador, ambos hechos de algas. Sin embargo, no parecía molestarle. Con expresión tranquila, se detuvo y miró hacia atrás. El viento jugaba con su corta cabellera plateada. Era Nefis, la estrella cambiante. En una mano, sostenía el extremo de una extraña cuerda dorada. Y en el otro extremo de la cuerda, Cassia, la niña ciega, la seguía cuidadosamente. Capítulo 35, una sombra, una estrella y un oráculo. Cielo gris arriba, barro negro abajo, un mar interminable de carmesí en el medio. En este telón de fondo de ensueño, dos hermosas chicas caminaban por el laberinto. Uno era delicado y frágil, con cabello rubio y ojos cerúleos y sin rumbo. Estaba vestida con una túnica sencilla, con sandalias de cuero en los pies y una capa del color de las olas del mar alrededor de sus hombros. El otro era alto y ágil. Tenía el pelo plateado sedoso y ojos claros y grises. Su ropa reveladora estaba crudamente hecha de algas negras, dejando su piel clara y su constitución atlética expuestas. Estaba preparada, alerta y descalza. Una cuerda dorada conectó a dos chicas juntas. ¡Wow! ¡Qué espectáculo!, pensó Sunny. De repente lamentó no ser un artista. La imagen simplemente rogaba que se convirtiera en una pintura. Espera, ¿por qué estoy pensando en eso? Gente, encontré gente. Su corazón saltó un poco. Si Nifa y si Cassia estaban aquí, entonces la luz naranja de antes, muy probablemente, tenía algo que ver con ellos. Lo que significaba que sabían cómo llegar a la colina alta. Lo que significaba que Sunny no tenía que morir aplastada por la marea alta. Entonces, ¿qué hago ahora? No se le daba muy bien congraciarse con los demás. De hecho, era el polo opuesto, la gente solía evitarle instintivamente. Y eso en circunstancias normales. Esta vez, sin embargo, se había pasado 4 semanas asegurándose de que todo el mundo en la academia le odiaba a muerte. Buen trabajo, Sunny. Aún así, al menos era útil. En esta situación, un cuerpo adicional ya era una gran bendición cuando se enfrentaba a monstruos hambrientos. Y no era cualquiera, su capacidad para explorar el futuro solo valía mucho. ¿Seguro que entenderán que, derecha? Con un fuerte suspiro, Sunny entró en las sombras y se apresuró al claro. Lo alcanzó en 1 minuto más o menos, escondiéndose y observando a las dos chicas antes de tomar una decisión final.
Ayudándose con el bastón de madera, la ciega Casia se acercó lentamente al centro del claro y extendió su mano, encontrando a Nífais y tocándola en el hombro. ¿Por qué te detuviste? Nífais apoyó a la niña ciega y miró al cielo. Se está haciendo tarde. Una pausa incómoda colgaba entre dos chicas. Después de algún tiempo, Casia preguntó. ¿Así que crees que deberíamos dar marcha atrás? Nífais parpadeó y se aclaró la garganta. Sí. Sani estaba un poco divertido por su intercambio. ¿Qué es ella? Un tipo fuerte y silencioso. Luego volvió a su dilema y hizo una mueca. ¿Cómo me acerco a ellos? Maldita sea, ¿por qué es tan difícil? No es como si estuviera tratando de pedirles una cita. Quiero decir, ¿a uno de ellos, a los dos? ¿En qué estoy pensando? Solo ve y saluda. Pero entonces, si de repente apareció de las sombras, para nada como un escalofrío, ¿qué tan alta era la probabilidad de que se asustaran y lo atacaran antes de darse cuenta de que no era un monstruo? Espera, ¿por qué iban al diablo con esto? Decidiendo el enfoque más seguro, Sani ordenó a su sombra que abandonara su escondite y se moviera a un lugar donde Nífais pudiera verlo claramente. Podía sentir claramente la sombra poniendo los ojos en blanco mientras obedecía la orden. En cuanto la sombra empezó a moverse, Nífais chasqueó de repente la mano hacia los lados. Inmediatamente, una larga espada apareció en ella, cortando el aire mientras adoptaba una posición defensiva. Antes de que la sombra pudiera siquiera dar 2 pasos fuera de su escondite, ya había sido atravesada por los ojos grises de Estrella Cambiante. La sombra se congeló. Parecía un poco sorprendido. Casia dio un paso atrás. Nef. ¿Qué es? Nífais no respondió de inmediato, observando cuidadosamente la sombra. Luego ella simplemente dijo. Hay una sombra. La cara de muñeca de Casia palideció. ¿Una sombra? ¿Carroñeros? La chica alta inclinó un poco la cabeza. No. Es una sombra humana. Esto claramente no era lo que Casia esperaba escuchar. Con una expresión de sorpresa, preguntó. ¿Una sombra humana? ¿Qué está haciendo? Nífais vaciló. Después de un rato, ella respondió en un tono plano. Nos está saludando. Después de un minuto entero de silencio, Casia finalmente encontró las palabras para reaccionar. ¿Qué? Dije, está saludando. Sí, lo sé. Quiero decir, ¿por qué hace eso? Nífais abrió la boca y luego la cerró de nuevo. No sé. Tal vez sea una distracción para atraernos a una trampa. En este punto, Sani decidió que era hora de hablar. Inhaló profundamente, luego dijo en un tono amistoso. En realidad, lo envié por adelantado para asegurarme de que no me apuñales con esa espada antes de darme cuenta de que soy humano. Inmediatamente, Nífais volvió la cabeza, señalando la ubicación exacta donde Sani se escondía en una mancha de sombras. Su espada se movió ligeramente, apuntando a la nueva amenaza. Si eres humano, ¿por qué esconderte en las sombras como un escalofrío? Maldita sea, no soy un asqueroso. Sani Oked. Pero su defecto era despiadado, tenía que dar una respuesta, y una verdadera en eso. Quiero decir, estás cambiando la estrella Nefis. Para ser honesto, tengo un poco de miedo. Nífais no respondió. Debido a su rostro difícil de leer, era casi imposible determinar si le creía o no. Sin embargo, incluyó su verdadero nombre en su respuesta por una razón. Si fuera un monstruo haciéndose pasar por humano, no lo habría sabido. Afortunadamente, Casia era más expresiva. ¿Eres el chico que se sentó conmigo en la cafetería? Sani sonrió. Mientras tanto, Nífais miró a la niña ciega. ¿Lo conoces? Casia asintió. Reconozco su voz. Su nombre es Sanles. Estaba en el penúltimo lugar de la clasificación, justo encima de mí. La chica alta frunció el ceño, como si tratara de recordar.
Luego preguntó. ¿El pervertido? La sonrisa desapareció del rostro de Sunny, reemplazada por la exasperación. Vamos. Cassia dudó y no respondió. Oye, no soy realmente un pervertido, ¿sabes? Yo solo, dije algunas cosas. A algunas chicas. Todo fue un malentendido. Nífaes guardó silencio durante unos segundos y luego, finalmente, desestimó su espada. Bien. Puedes salir. Sunny salió cojeando de las sombras, invocando su propia espalda. Fluyó a sus pies y se volvió a unir, visiblemente temblando. El bastardo se reía de él. Deteniéndose a unos metros de Nefis, levantó las manos, mostrando que no quería hacer daño a las niñas. Changing Star le dio una mirada inquisitiva. ¿Qué te pasó? Ella se refería a su cojera, moretones y aspecto general golpeado. Sunny suspiró. Carroñero de caparazón. Nífaes levantó una ceja. ¿Lograste escapar con vida? Puedes apostar a que sí. Sunny inconscientemente enderezó la espalda. No me escapé, lo maté. Para probar su punto, hizo un gesto hacia su mochila, llena de deliciosa carne de monstruo. Nífaes lo miró de nuevo, reevaluando su opinión sobre él. Ahora, había indicios de aprobación en sus ojos. Los carroñeros de caparazón no eran más que bestias, pero seguían estando despiertos. Con la adición de su poderoso físico y armadura natural, derrotar a uno no era una hazaña fácil para cualquier durmiente, que todos tenían un núcleo latente. Y mucho menos para alguien de la parte inferior de la lista de clasificación. Ahora que lo pienso, incluso fue un poco demasiado sobresaliente. Sunny bajó los ojos. Ya estaba herido. Nífaes se encogió de hombros. Una muerte es una muerte. Buen trabajo. Después de eso, se quedó en silencio, como si no planeara decir nada más. Sunny tampoco estaba seguro de qué decir. Afortunadamente, Cassia vino al rescate. ¿Está gravemente herido? Sacudió la cabeza. No, es solo que mis costillas y mi pierna están magulladas, estaré bien en un día o dos. Mi armadura es bastante resistente. No le preocupaba que pudieran verse tentados a matarlo para obtener la sábana santa del titiritero. Esto se debió a que los recuerdos fueron destruidos en el momento de la muerte de su dueño. Por lo tanto, solo podían ser transferidos voluntariamente por una persona viva. Bueno, siempre hubo tortura y chantaje. Pero dudaba de que cualquiera de las dos hermosas chicas se rebajara a eso. Sunny se aclaró la garganta. Antes de tropezar con el carroñero, me dirigí a la colina alta con el enorme pilar de coral en la parte superior. Pero después de la pelea, mi velocidad disminuyó. Ahora me preocupa no llegar a tiempo. ¿Quizás conoces el camino? Cassia sonrió. En realidad, pasamos los últimos días en esa colina. Estábamos a punto de regresar. Nífaes no dijo nada, mirando al cielo. Sunny se lamió los labios. ¿Puedo ir contigo? No van a decir que no, ¿verdad? La niña ciega volvió la cabeza hacia su compañero, una pregunta clara escrita en su rostro. Nef, Nífaes bajó los ojos, mirando a Sunny. Después de un rato, ella dijo. no. ¿Qué? Problema. No hay problema. ¿Qué te pasa, princesa? ¿No puedes hablar más rápido? Sintiendo que su corazón latía salvajemente en su pecho, Sunny sonrió. De acuerdo. Capítulo 36, Hoguera. El resto del camino hasta la alta colina no llevó mucho tiempo. Con Nífaes a la cabeza, tomando todas las curvas correctas en todos los lugares adecuados, no había necesidad de explorar el laberinto y retroceder después de encontrarse con un callejón sin salida. Además, no había carroñeros cerca. De hecho, podrían haberse movido aún más rápido de no ser por Cassia, que caminaba despacio incluso con la ayuda de su bastón. Guiada por la cuerda dorada, exploraba cuidadosamente el terreno antes de dar cada paso. Los senderos irregulares del bosque carmesí no eran una superficie ideal para que caminara una persona ciega. Sunny no dijo mucho,
lanzando periódicamente una mirada incrédula a la extraña pareja. Lo mirase como lo mirase, Cassia parecía un peso muerto. Tal vez fuera cruel decirlo, pero en la despiadada realidad del reino de los sueños, la amabilidad mal entendida era una forma segura de acabar muerto. Antes de conocer y observar a las chicas, aún tenía la esperanza de que el terrible defecto de Cassia ocultara un inesperado y poderoso aspecto. Pero por lo que vio, no era el caso. Si ni siquiera podía andar bien, ¿qué clase de poder podía ocultar? Nada podía contrarrestar el despiadado hecho de que la ciega no podía protegerse a sí misma y, por tanto, solo arrastraría a sus compañeros. Uno tenía que ser tonto o no aficionado a vivir para permitir que eso sucediera. Así que, ¿cuál de esas descripciones se ajustaba a Nefis? De alguna manera, sintió que ninguno de los dos lo hacía. No faltaba mucho para la puesta de sol cuando llegaron a la colina. Tras escalarla y acercarse al enorme crecimiento de coral, Nífais desechó la cuerda dorada e inmediatamente volvió a invocarla. De este modo, se desató y apareció en sus manos en un haz ordenado. Ah, así que es un recuerdo. Sunny se preguntó qué cualidades tenía la cuerda mágica. Pronto, su curiosidad se satisfizo, justo frente a sus ojos sorprendidos, la longitud de la cuerda de repente comenzó a aumentar. Pronto, fue 3 veces más largo que antes. Nífais ató con calma los 2 extremos de la cuerda en lazos y luego lanzó uno de ellos al aire, enrollándolo con precisión alrededor de un saliente prominente cerca de la parte superior del pilar de coral. A continuación, comprobó si la cuerda aguantaba, subió rápidamente y saludó desde arriba, dando a Sunny la señal de que la siguiera. Después de dudar por un segundo, Sunny se acercó a la cuerda y la agarró. No pudo evitar pensar que esta sería la oportunidad perfecta para cortarse la cabeza. Con el indefenso mientras trepaba y Nífais de pie en la cima del pilar, sí. La vívida imagen apareció en su mente. Deja de ser paranoico. Pensó Sunny, tratando de tranquilizarse. No es que estuviera seguro de las impecables cualidades morales de Estrella Cambiante. En cambio, estaba seguro de una cosa: si Nífais realmente quería matarlo, no habría necesitado esperar una oportunidad. Podría haberle cortado en tiras en cualquier momento. Sin embargo, simultáneamente asustado y tranquilizado por esto, Sunny subió ágilmente y se unió a Nífais en la cima del montículo de coral. Luego se dio la vuelta y observó con curiosidad, preguntándose cómo Cassia iba a llegar a ellos. La niña ciega desechó el bastón de madera y se acercó a la cuerda. Entonces la cogió con una mano, la trazó hasta el lazo del extremo y metió el pie dentro. En cuanto terminó, Nífais agarró la cuerda y empezó a tirar, levantando a Cassia poco a poco hasta que llegó arriba. Solo tuvo que agarrar la mano de Nífais y dar un paso para unirse a ellos. Eficiente. El montículo de coral era mucho mayor que la plataforma circular de piedra del cuello del caballero gigante. De hecho, era casi como una pequeña isla. En el punto más alto de la isla, ocultas tras unas hojas de coral, las chicas habían hecho un pequeño campamento. Había montones de algas para dormir, tiras de carne de carroñero secándose al sol y una hoguera. Sunny señaló la hoguera improvisada. ¿Fuiste tú hace 2 noches? He visto una luz naranja en la distancia. La cara de Cassia se oscureció. Sí, esta fue la primera vez que hicimos un incendio. Pero resultó ser un error realmente grave. Nífais suspiró. Sunny levantó una ceja, sorprendido. ¿Por qué? La niña ciega se tocó el cabello y volvió la cabeza hacia Nefis. Por la noche, cualquier luz atraerá monstruos. Fuimos atacados por carroñeros primero. Y entonces. Ella palideció y no terminó. Pero no tenía que hacerlo, el recuerdo del tentáculo colosal todavía estaba fresco en la mente de Sunny. Parecía que tuvo suerte de conocer a estos dos cuando lo hizo. Si no, ciertamente iba a hacer un fuego esta noche para asar un poco de carne carroñera. Ya veo.
Nífaes miró al cielo y se aclaró la garganta. Debería estar bien ahora. Todavía tenemos tiempo antes de que se ponga el sol. Después de eso, se ocupó de hacer el fuego. Cassia simplemente se sentó en una pila de algas y esperó. Sin saber qué hacer, Sunny se bajó al suelo y dejó descansar su cuerpo cansado y magullado. Después de un rato, dijo. Tengo carne fresca en mi mochila. ¿Tienes agua? Cassia sonrió. Sí. Después de eso, ella le extendió un brazo. Un segundo después, una hermosa botella hecha de vidrio azul estampado apareció en su mano. Ese es un recuerdo que tengo. Siempre está lleno. Sunny tomó la botella de vidrio y la miró con envidia. Un suministro interminable de agua, seguro que es mejor que mi campana súper ruidosa. Gracias. Se llevó la botella a los labios y bebió con avidez el agua fresca y deliciosa. De hecho, no importa cuánto bebiera, la cantidad de agua en el interior no parecía disminuir. ¿Es realmente interminable? Cassia volvió a tocarse el pelo. La verdad es que no. Si lo pones boca abajo y dejas que el agua fluya, se detendrá en media hora más o menos. Pero luego estará lleno de nuevo muy pronto. En ese momento, Nífaes ya había terminado de hacer el fuego. Sin levantar la vista, cogió la mochila de Sunny y la abrió. Inmediatamente, el fragmento de alma salió rodando. La chica alta lo miró y luego miró a Sunny. Luego volvió a meter la esquirla y sacó la carne. Sunny se puso tenso, preparando una respuesta engañosa. Pero Nefis no preguntó. Entonces, fingió que no había pasado nada y continuó su conversación con Cassia. Sigue siendo una gran memoria. Conseguir agua potable no es tarea fácil. Cassia asintió y sonrió, complacida por sus palabras. Pronto, el rico olor a carne asada impregnó el aire. Al mismo tiempo, el sol empezaba a acercarse al horizonte, un fuerte estruendo procedía de algún lugar de abajo, y los primeros rastros del agua negra empezaron a aparecer entre las paredes carmesíes del laberinto. Sunny miró hacia el este, donde los cielos ya se estaban oscureciendo. Luego se movió incómodamente. ¿Los carroñeros vienen hasta aquí? Nífaes giró la carne y asintió. Sí. Pero, solo por la noche. En el día, la mayoría de ellos parecen desaparecer. Sunny sonrió, teniendo una idea de por qué no había muchos monstruos en el laberinto en el día. Eso es porque todos se reúnen cerca del lugar donde había estado pasando mi tiempo recientemente. Deberías haberlo visto, el alto acantilado al oeste de aquí. Bueno, en realidad es una estatua. Cassia abrió mucho los ojos. ¿Una estatua? Pero para que sobrevivas, debería ser. Sí, es una estatua gigante de un caballero, de al menos 200 metros de altura. Le falta la cabeza, así que me escondí encima del cuello. En fin, el día que nos enviaron aquí, dos criaturas marinas lucharon entre sí cerca de esa estatua. Cuando el agua se retiró, vi un enorme cadáver tendido allí, con cientos de carroñeros destrozándolo lentamente. Nífaes asintió. Eso explicaría la falta de Nightmare Creature en el día. ¿Cuánto tiempo? Sunny parpadeó. ¿Cuánto tiempo que? Changing Star lo miró por unos segundos, haciendo que todos se sintieran incómodos. ¿Cuánto tiempo, hasta que terminen de devorar el cadáver? Oh, un día más, 2 como máximo. Nífaes se dio la vuelta, sacó la carne del fuego y luego la extinguió rápidamente. Definitivamente, a esa chica le pasa algo. Los tres comieron a la tenue luz del crepúsculo. La carne era jugosa, tierna e indescriptiblemente deliciosa. Era mejor que cualquier cosa que Sunny hubiera probado, incluso en la cafetería de la academia. Por supuesto, su insoportable hambre tenía mucho que ver. De vez en cuando, se pasaban la botella de vidrio el uno al otro. Cuando terminaron con su comida, el mar oscuro había regresado, y la noche estaba sobre ellos. Todo fue consumido por la oscuridad absoluta. Por supuesto, Sunny podía ver fácilmente tanto a Nífaes como a Cassia. Al amparo de la noche, Estrella Cambiante seguía prácticamente igual. La chica ciega,
sin embargo, dejó ver sus verdaderas emociones, pensando que nadie la vería. Parecía mucho más perdida, sola y asustada que de día. Como si tratara de resistir estos sentimientos, Cassia dijo con voz brillante. ¿Qué tal si nos presentamos formalmente? Soy Cassie. Nífaes miró en su dirección y se encogió de hombros. Nef. Luego, fue el turno de Sunny. Exhaló, contento de que no le preguntaran su nombre directamente. Lo más probable es que aún hubiera podido proporcionar su nombre humano, sin embargo, también podría haber dependido de la redacción de la pregunta. Aliviado, sonrió y respondió. Soy Sonles, pero puedes llamarme Sonny.